Bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos aquí delante un conjunto de notas que nos proponen un viaje alucinante, ¿no? Un viaje sí, vertiginoso, diría yo. Empieza hace 14.000 millones de años, el Big Bang. Ahí nace la física. Luego un salto enorme a los átomos, la química. Mucho después, hace 4.000 millones de años, aparece la vida, la biología. Y al final de todo, hace, ¿qué? 70.000 años. Un suspiro. Un parpadeo, sí. Ahí aparece el Homo sapiens y la cultura. Y ahí, según estas notas, empieza la historia de verdad. Una historia que está marcada por como tres terremotos, ¿no? La revolución cognitiva, la agrícola y la científica. Exacto. Pero la misión de hoy es explorar los cimientos, el prólogo. Ese tiempo larguísimo en el que los humanos éramos, pues, francamente irrelevantes. Ese es el punto que me parece más potente para empezar, porque el dato clave es ese. Durante millones de años fuimos un animal más, sin importancia. Nuestro impacto era el de una medusa o el de una luciérnaga. Exacto. Nada, absolutamente nada, hacía pensar que los descendientes de esos dichos acabarían caminando sobre la Luna. ¿Para nada? El texto nos lleva a África Oriental, hace 2 millones de años. Y la imagen que pinta es que es súper familiar. Madres con sus bebés, niños jugando. Adolescentes rebeldes, ancianos que solo quieren estar tranquilos. Amaban, jugaban, competían por el estatus, lo de siempre, vamos. Pero aquí viene el jarro de agua fría. Si hubieras estado allí, habrías visto a los chimpancés y a los babuinos haciendo exactamente lo mismo. Claro. No había nada que nos hiciera especiales. Éramos, parte del paisaje. Para entender por qué, hay que recordar algo de biología básica. La definición de especie. Sí, la idea de que si dos animales pueden tener descendencia fértil, son de la misma especie. ¿Eso es? El ejemplo clásico del caballo y el asno. Pueden tener una cría, la mula. Pero la mula es estéril. Fin de la historia. ¿Son especies distintas? En cambio, un bulldog y un spaniel, que no se parecen en nada, pueden tener cachorros fértiles sin problema. Precisamente. Son la misma especie. Y las especies se agrupan en géneros y los géneros en familias. Y aquí es donde se destapa lo que el autor llama uno de los secretos mejor guardados de la historia. Que al Homo sapiens siempre le ha gustado verse como un huérfano, ¿no? Como si no tuviéramos familia en el reino animal. Una fantasía muy cómoda, sí. La realidad es que pertenecemos a una familia muy ruidosa. Los grandes simios, nuestros primos más cercanos, los chimpancés. El texto lo cuenta de una forma muy gráfica. Hace 6 millones de años, una hembra de simio tuvo 2 hijas. Una, la antepasada de todos los chimpancés. La otra, Es nuestra abuela. y si eso ya es un golpe al ego, el texto desvela algo aún más inquietante. No solo tenemos primos. Durante mucho tiempo tuvimos hermanos. Hermanos y hermanas, sí. Estamos tan acostumbrados a ser la única especie humana que nos parece lo normal, pero es una rareza, ¿verdad?, de los últimos 10.000 años. Es una anomalía total. Y esa distinción es clave. Hay que diferenciar humano, que es cualquier animal del género Homo, y sapiens, que es solo una de esas especies. ¿La nuestra? La nuestra. La historia del género Homo empieza en África hace 2,5 millones de años, a partir del Australopithecus. Y hace unos 2 millones de años algunos de estos humanos se fueron de África. Y al extenderse por el mundo, pues la evolución hizo su trabajo. Se adaptaron a climas distintos y... Se convirtieron en especies humanas diferentes. Exacto. Esto es lo que me rompe los esquemas. Yo siempre me imaginé la típica fila del mono que se va poniendo de pie hasta llegar a nosotros. Es la imagen que tenemos todos, y es totalmente falsa. La realidad no era una línea, era un planeta con un montón de humanidades a la vez. ¿Cómo cuáles? Pues en Europa y Asia Occidental estaban los Homo neanderthalensis, los neandertales. Más cachas que nosotros, más fuertes, adaptados al frío de la edad de hielo, los clásicos. Pero no estaban solos, no. En Asia la cosa era distinta. Totalmente distinta. Allí estaba el Homo erectus. Y ojo al dato, sobrevivió allí casi 2 millones de años. 2 millones. 2 millones de años. Es la especie humana más longeva que ha existido. Un récord que, seamos sinceros, dudo mucho que nosotros vayamos a batir. Madre mía. Y luego están los casos raros de ciencia ficción, como lo de la isla de Flores. El Homo floresiensis, un caso de libro de enanismo insular,
Unos humanos se quedaron atrapados en la isla, había pocos recursos y la selección natural favoreció a los más pequeños. Los que necesitaban menos comida. Claro. El resultado, después de miles de años, fue una especie humana que medía 1 metro. Los llaman hobbits. Es alucinante. O sea, tenías sapiens en África, neandertales en Europa, erectus en Asia, hobbits en una isla, y los denisovanos, que los descubrieron por un trocito de dedo. Por un hueso minúsculo. Sí, El mundo era como el bar de Star Wars, pero con humanos. esa es la imagen correcta. Durante casi toda nuestra historia hubo al menos 6 especies humanas a la vez. Nuestra soledad de ahora es lo raro. Y como dice el texto, una soledad quizá incriminatoria. Y todas estas especies, tan distintas, compartían algo. Un cerebro enorme. El nuestro es de unos 1.200-1.400 centímetros cúbicos, 3 veces más que un mamífero de nuestro peso. Y el de los neandertales era incluso un poco más grande. Parece una ventaja evolutiva obvia. ¿Quién no quiere un cerebro más grande? Pues, biológicamente es un lastre. Un auténtico lastre. En los sapiens es el 2 o 3% del peso, pero consume el 25% de la energía en reposo. Un 25%. El de otros simios un 8%. Es un órgano carísimo. ¿Y cuál fue el precio a pagar? Doble. Primero, pasar más tiempo buscando comida. Y segundo, que los músculos se atrofiaron. La energía o va a los bíceps o va a las neuronas. Y la evolución eligió las neuronas. Eligió las neuronas. El texto lo dice claro. Un chimpancé no te gana un debate, pero te puede hacer trocitos como si fueras un muñeco. Y no fue el único mal negocio, ponerse de pie, que parece un avance total. También tuvo su coste, Liberó las manos para usar herramientas, sí. pero a cambio de dolores de espalda y de cuello para siempre. Y para las mujeres la factura fue aún peor. Caminar erguido estrecha la pelvis, y eso pasa justo cuando las cabezas de los bebés se están haciendo más grandes. Un problemón. El parto se convirtió en algo muy peligroso. Muy peligroso, ¿sí? La solución de la evolución fue nacer antes de tiempo. Nacer prematuros. Claro. Que el bebé salga cuando la cabeza aún es pequeña y termine de desarrollarse fuera. Por eso un potro corre al nacer y un bebé humano es un inútil durante años. Y eso tiene unas consecuencias sociales enormes. Para criar a un niño hace falta una tribu. Exacto. La evolución favoreció a los que creaban lazos sociales fuertes. Nuestra sociabilidad viene de ahí. Y hay otra cosa. Al nacer, a medio hacer, somos moldeables. Como el vidrio fundido dice el texto. La mayoría de animales nacen como cerámica cocida. Nosotros podemos ser moldeados de 1000 maneras. Pero con todo esto, cerebro, herramientas, sociedad, seguimos siendo unos don nadie. Durante millones de años, sí. Criaturas marginales. En mitad de la cadena alimentaria. Comiendo las sobras. El texto dice que una de sus actividades principales era romper los huesos que dejaban los leones para comerse el tuétano. El salto a la cima fue muy reciente y muy rápido. Hace solo 100.000 años. Y eso fue un problema. Un problema enorme. Los leones tardaron millones de años en llegar a la cima. El ecosistema se adaptó. Nosotros subimos en ascensor. Tan rápido que ni el ecosistema ni nosotros tuvimos tiempo de ajustarnos. De ahí la analogía del dictador de una república bananera. ¿Qué dura es? Sí, como venimos de ser los desvalidos de la sabana, estamos llenos de miedo y de ansiedad. Y eso nos hace doblemente crueles y peligrosos. Da que pensar, ¿eh? Que nuestra crueldad pueda tener una raíz tan profunda. Y en ese ascenso fue clave domesticar el fuego. Clave. Hace unos 300.000 años ya se usaba, pero domesticarlo, eso lo cambió todo. Era luz, calor, un arma contra los depredadores. Pero lo mejor, dice el texto, fue la cocina. Y literalmente, cocinarnos cambió por dentro. Hizo digeribles alimentos como el trigo o las patatas, mataba gérmenes. Y redujo el tiempo de masticar, que es algo en lo que nunca piensas. Un chimpancé se pasa 5 horas al día masticando, nosotros, con comida cocinada, 1 hora. Eso permitió que los intestinos acortaran. Y la energía que se ahorraba el sistema digestivo. Se fue directa al cerebro. Probablemente fue el empujón final para el cerebro del sapiens y del neandertal. Fue la primera vez que controlamos una fuerza de la naturaleza. Una que no estaba limitada por nuestro propio cuerpo, sí. Y con esas armas, fuego y un cerebro a tope, nuestra especie, el Homo sapiens, sale de África hace 70.000 años. Y se encuentra el percal. El mundo ya está habitado. Por nuestros parientes. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió cuando un sapiens y un neandertal se encontraron en un valle? Durante mucho tiempo hubo 2 teorías, ¿no?
O nos mezclamos La teoría del entrecruzamiento, o los aniquilamos. la de la sustitución. Y la de la sustitución fue la que más se aceptó. Parecía más lógica. Éramos tan distintos que no habría interés sexual. Y si lo había, los hijos serían estériles, como las mulas. Así que los sapiens, más listos, simplemente los llevaron a la extinción. Eso se pensaba. Pero en 2010 llegó la genética, Y lo puso todo patas arriba. el genoma neandertal. Una bomba. Resulta que entre el 1 y el 4% del ADN de los europeos y la gente de Oriente Próximo es neandertal. O sea que sí hubo mezcla. Y hasta un 6% del ADN de los aborígenes australianos es denisovano. Así que la respuesta es sí, hubo contacto. Hubo contacto, sí. Pero, y este matiz es crucial, no fue una fusión. Los porcentajes son muy bajos. Estábamos en el límite de ser incompatibles. Podíamos tener hijos fértiles, pero pasaba muy pocas veces. Exacto. Éramos casi especies distintas. Lo que nos lleva a la pregunta más escalofriante. Si no nos fusionamos, ¿por qué desaparecieron? Pues volvemos a las dos posibilidades de la teoría de la sustitución. La primera es la competencia. Que los sapiens eran mejores cazadores, más eficientes, y les quitaron la comida. Una extinción lenta, sin violencia. Se fueron muriendo de hambre, poco a poco. ¿Y la otra posibilidad? La otra es la violencia, el genocidio. El texto lo dice sin rodeos. La tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens. Si hoy una diferencia mínima de piel o de religión puede llevar al exterminio, imagínate encontrarte con una especie humana completamente distinta. Da pavor pensarlo. La primera limpieza étnica de la historia. Es una posibilidad muy real. Que al llegar a Europa, los sapiens pensaron: estos son demasiado raros, hay que eliminarlos. Y así se resume nuestro ascenso. De un animal sin importancia a una de varias especies humanas. Y finalmente, a la única que queda. Un ascenso rapidísimo, impulsado por un cerebro carísimo, el fuego y, como se sugiere, un lenguaje único que lo cambió todo. Y la desaparición de nuestros hermanos nos dejó solos. Y eso ha moldeado nuestra psicología, ¿verdad? Completamente. Nos facilita creer que somos especiales, que hay un abismo entre nosotros y los animales. Cuando llegó Darwin a decir que éramos un simio más, fue un escándalo. Claro. Pero habría sido un escándalo si todavía vivieran neandertales entre nosotros. ¿Nos veríamos tan únicos? Y esa es la pregunta final que deja el texto. ¿Qué mundo tendríamos si hubieran sobrevivido? ¿Cómo serían nuestras religiones, nuestras leyes, si tuviéramos que reconocer la humanidad en otros seres que no son sapiens? Quizá, y esta es la provocación final, la respuesta a esa pregunta es la razón por la que los aniquilamos. ¿Eran demasiado familiares para ignorarlos? Pero demasiado diferentes para tolerarlos. Y esa intolerancia nos dejó solos en la cima, con el peso de ser la última especie humana sobre la Tierra.